empezar? Bueno, no sé si se me oye. ¿Se oye bien? Perfecto. Sí. Vale. Bueno, pues hola a todos y a todas. Gracias por asistir a esta charla. Y bueno, en primer lugar, aunque creo que la mayoría ya le conocéis, quiero presentaros a Eduardo García, sindicalista de Comisiones Obreras y consejero del Consejo de Economía y Social y consejero... mira, ya funciona. Y del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi. Pues eso, agradecerle que comparta con nosotros esta, bueno, parte de su tiempo y de sus conocimientos. La charla que presentamos hoy la hemos titulado Pasado, Presente y Futuro de las Pensiones. Ezker Anitza, Izquierda Unida, ha organizado esta charla de debate sobre las pensiones en las que Eduardo, buen conocedor del sistema de pensiones y seguridad social, expondrá las verdades y mentiras sobre la viabilidad de las pensiones. Esta charla se enmarca dentro del ciclo de conferencias que nuestra formación viene realizando por diferentes ciudades de nuestro territorio desde pues, allá por el mes de marzo y en torno a la crisis económica y a la manera que se están aprovechando para privatizar y recortar los pilares del estado de bienestar: la sanidad, la educación, las pensiones, la justicia y los servicios sociales. Desgraciadamente, día sí, día también, tenemos noticias de recortes de todos los aspectos, de reducción de nuestros derechos sociales, del aumento del paro, de los desahucios, bueno, y un largo etcétera. Mientras que esas denominadas élites, esos lobbies financieros, mediante la manipulación y la mentira, nos aplican medidas de políticas neoliberales que nos arrastran a la clase trabajadora al abismo y que nos van a endeudar durante generaciones. Lógicamente, las pensiones no se iban a escapar a esos recortes. Y para tenerlo, bueno, pues un poquito las ideas claras, le cedo la palabra a Eduardo para que nos lo explique. Al terminar su intervención, pues luego daremos paso al debate y a las preguntas que queráis para cualquier duda que tengamos nos la aclare. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a Ezker Anitza que haya invitado a nuestra organización, a Comisiones Obreras, a esta charla para que expongamos, a través mío en este caso, cuál es la posición del sindicato respecto al tema del sistema público de pensiones. Trataré de hablar poco de pasado, lo justo, pero necesario desde nuestro punto de vista. Hablaré también del presente y sobre todo pondré encima de la mesa pues algo que es muy de actualidad, porque acabo de coger esta misma mañana sobre lo que son las reformas estructurales que presenta el Gobierno de España en Europa, en lo que afecta a las pensiones y por lo tanto la puesta en marcha también del factor de sostenibilidad con los expertos de turno, y también eso que ha hecho la mutua aseguradora UNESPA con un conjunto de expertos, intentar dar un giro completo al modelo del sistema para decir que no compartimos de eso y cuál es la posición del sindicato respecto al futuro de las pensiones. Con carácter previo, me suele gustar señalar alguna cuestión para centrar también el debate en torno a los elementos políticos que tienen las pensiones y el conjunto del estado de bienestar en general. Primero, recordar a todo el mundo que los derechos que tenemos, que los hemos conquistado, nadie nos los ha otorgado. Segunda cuestión inmediata esta, que los derechos que hemos conquistado no son derechos que se mantienen per se para siempre, sino que siempre estamos llenos de obstáculos y tenemos que estar permanentemente en la acción sindical, en la lucha de movimiento sindical, para mantener estos derechos, para mejorarlos en caso de que sea posible y en todo caso para lograr cotas de sociedad más justas. Y en tercer lugar, decir también con claridad que el futuro de las pensiones, le faltaba más, es así de claro, depende mucho de la activación económica, de la creación de empleo y del incremento de la productividad. Pero depende también y sobre todo de una opción política que debe basarse básicamente en la decisión que toma una sociedad, un país, los gobiernos, para ver cuánta parte de su riqueza
dedican para pagar pensiones dignas al conjunto de la ciudadanía. Yo creo que esto es un elemento básico que tenemos que tener en cuenta. Hay elementos aritmético-matemáticos, como le queréis llamar, que hablan de la viabilidad de las pensiones, que son todos los elementos paramétricos de los que iremos hablando poco a poco durante esta breve charla, pero sobre todo es una opción política, y esa opción política pasa por un gran acuerdo político y social en un país para decidir cuál es la parte de la riqueza que dedican al pago de unas pensiones dignas. Creo que es necesario hacer una reflexión del pasado para saber por qué y cómo estamos aquí, hoy, respecto no solamente al sistema de la seguridad social, que también, sino al conjunto de nuestro estado de bienestar, de nuestra protección social. Tras la Segunda Guerra Mundial, y la consiguiente derrota del fascismo también, recordemos, en Europa, seguramente por temor a que las clases dominantes, las más pudientes, tenían a que se produjera un movimiento revolucionario, se puso en marcha lo que se vino a denominar el Pacto Keynesiano, que como sabéis, también a lo mejor que yo, vosotras y vosotros, no es otra cosa que la de que el factor trabajo era pagado de manera normalizada por los empresarios, a los efectos de que cuando el factor trabajo bien pagado se gastara, redundara en beneficios de sus propias actividades empresariales. Era una especie de pactos que se iban logrando básicamente con las organizaciones sindicales, que tenían este objetivo de garantizar el bienestar, el estado de bienestar, que fue el modelo que nació entonces al conjunto de la ciudadanía, pero que tenía como consecuencia final, insisto, el que ese dinero se pudiera gastar también redundando en beneficio de los empresarios. Y a cambio lo que hacíamos es tener un capitalismo, vamos a decir, moderadamente regulado. Esa era un poco la contrapartida a esa circunstancia. Pero claro, cuando las clases dominantes empezaron a perder el temor a la existencia de una revolución, por los hechos evidentes de cómo transcurrían los tiempos, pues también fueron cambiando las cosas. Y fueron cambiando las cosas de manera que se rompen todos los pactos, empieza a haber políticas neoliberales muy agresivas, se sitúan básicamente las políticas de Margaret Thatcher y Reagan, que lo que hacen es reducir muchísimo el gasto público, privatizar los servicios públicos, eliminar el ejercicio del derecho de ciudadanía y, sobre todo, en muchos de los casos, sobre todo en Inglaterra, debilitar mucho al movimiento sindical. Y lo que hace es que la distribución de la riqueza que había planteado el sistema keynesiano se revierta y se haga una distribución de la riqueza hacia arriba. Hay un dato del año 2008 en el que nos dice que en América, y hablo de América porque luego todo lo que pasa ahí viene más pronto que tarde a Europa, sobre todo si es malo. Digo que antes de la crisis de 2008 el 1% de la población americana poseía el 53% de la riqueza, es decir, más que el 99% restante. Paul Krugman, como sabéis, Premio Nobel de Literatura, afina mucho más en este análisis y nos dice que la mayor parte de la riqueza además estaba acumulada en un sector de población muchísimo menor y que no eran precisamente emprendedores que generaran riqueza, sino más bien al contrario, eran dirigentes de grandes compañías que se ganaban el dinero en el mundo de las finanzas. Y esto no es un resultado de la casualidad, no se ha producido porque de repente de no sé dónde ha aparecido esta circunstancia. Es algo muy meditado y tiene un origen claramente político. Eso se deduce del trabajo que realizó en su día Lewis Powell, en la que recomendó a las empresas americanas su intervención en la política para tener influencia en la misma para que consiguieran beneficios para sus propias empresas. En Estados Unidos, entre el año 2008 y 2010, las 30 empresas más grandes gastaron más en atender a los políticos, en atender a los congresistas, que en pagar fiscalidad. Datos ciertos. Entre 2008 y 2010, las 30 grandes empresas americanas gastaron más dinero en atender a los congresistas que en pagar impuestos. Tuve la fortuna de estar hace un año y pico así en una charla que dio José Fontana, que él titulaba Más allá de la crisis, que fue verdaderamente enriquecedora y que a mí me aclaró muchísimas de las cosas y de las dudas que siempre te generan cuando hablas del estado de bienestar, de los sistemas de los gastos sociales, de los sistemas de pensiones, etc. Y nos ponía de manifiesto, que venía derivado de un estudio realizado por Richard Chamberlain, que era jefe de inversiones de la JP Morgan, que todos los beneficios derivaban de algo. Y tal Chamberlain decía,
a los que asesoraba, a los de la JP Morgan, que los márgenes de beneficio que se habían conseguido en unos niveles que no habían logrado en las últimas grandes décadas y que las reducciones de los salarios y prestaciones públicas explican la mayor parte de esta mejora. Estamos ahora como estaban entonces. La reducción de los salarios, la reducción del gasto público y, por lo tanto, de las políticas de protección social era lo que más dinero había generado a los que podían ganar en las crisis, que siempre hay gente que en las crisis gana mucho. Se siguen aplicando, por lo tanto, recetas que son muy viejas para nuevos problemas. Y me vais a permitir que os lea literalmente una cosa que luego os diré dónde estaba. Dice: dadme obreros que acepten los salarios que yo tengo a bien pagarles y haré de este un país próspero y moderno. Esto que está tan de actualidad hoy, es decir, que alguno piensa que un país es próspero cuando se reducen salarios, hay el objetivo de la reducción de salarios del 20% al 30%, como estáis oyendo últimamente, consta en las actas del Parlamento inglés del año 1794, o sea, antes de ayer. Ya entonces se decía: dadme obreros que estén dispuestos a cobrar lo que yo les pague y haré de este un país rico y próspero. Se ha venido, por lo tanto, utilizando la crisis como coartada para llevarse por delante los derechos que los trabajadores y trabajadoras hemos conseguido durante muchas décadas, entre ellos la protección social en general y, en particular, el tema de las pensiones. Otro de los beneficios que nos decía Josep Fontana que habían conseguido los empresarios americanos que habían intervenido en la política era negociar sus recortes desde el punto de vista de la fiscalidad y, por lo tanto, pagar menos impuestos fiscales. Claro, y esta influencia política de las empresas es la que nos explica por qué cuando los bancos caen en crisis corren a rescatarles, haciendo algo que era en algunos casos necesarios porque la crisis definitiva bancaria hubiera terminado con los países, pero no de la manera que se hizo, es decir, sin ninguna exigencia previa a los bancos rescatados. Fueron a rescatarles y luego nos dijeron que había crecido muchísimo la deuda pública y que esto era como consecuencia de los gastos sociales, en lugar de decirnos que no habían sido los gastos sociales quienes habían generado la deuda, sino que los que habían generado la deuda precisamente eran los bancos que se habían endeudado previamente. Y este elemento han estado permanentemente trasladando a la opinión pública para convencer de que todo venía derivado de esta circunstancia. Nosotros sabemos que la crisis es la que ha generado la gran deuda y no los gastos sociales. Y lo sabemos ciertamente, además. Estamos ante un rotundo fracaso de la política. Lo digo sin tapujos. Yo suelo recordar mucho lo que nosotros dijimos en nuestro 7º Congreso Confederal de Comisiones Obreras de España hace ya 12 años. 7º Congreso Confederal hace más de 12 años. Dijimos, lo leo textualmente: desde el fulgor de la revolución, entrecomillado, liberal-conservadora, y al tiempo que se acentuaba el ocaso de los países del Este, como consecuencia de la caída del muro de Berlín, persiste el desconcierto ideológico que ha determinado, a su vez, el debilitamiento, cuando no el descrédito de la política. Pero también, en el mismo periodo, se han logrado los extraordinarios avances tecnológicos que permiten comunicarse, intercambiar y transportar bienes y valores y servicios en un tiempo récord. Y añadíamos: cuando la política no es capaz de aprovechar los progresos de la humanidad para orientarnos en la dirección de los intereses generales, son los mercados los que lo aprovechan. ¿A qué nos suena esto ahora? Esto que decíamos hace 12 años, ¿a qué nos suena? A veces no nos creemos lo que nosotros mismos reflexionamos y que nosotros mismos decimos, pero lo decíamos esto, insisto, hace ahora 12 años. La conclusión hoy, por desgracia, parece evidente: ganan los mercados, por lo tanto pierde la democracia y también pierde la política. Porque los mercados, que son los que financian las deudas soberanas de los países, ya han dejado muy claro dónde empieza y dónde acaba el margen de actuación política de los propios gobiernos de cada nación. Lo han decidido claramente. Harás lo que yo te diga, porque si no, no financio tu deuda soberana. Y en esas estamos. Desde la Gran Depresión, que ocurrió en los años 30, en la que fue una crisis en la que salimos reforzados, salimos con más derechos y con más democracia, en todas las demás crisis hemos ido perdiendo.
Claro, no podemos hablar de democracia real cuando estamos ante 6.200.000 parados. Y si no hablamos de democracia real, es que estamos hablando de que mandan otros que no son los gobiernos. Y por lo tanto, eso está haciendo una exclusión social en nuestro país que está haciendo también crecer mucho la propia pobreza. Hay una gran desafección a la política, la corrupción y los modos de hacer política hacen que la ciudadanía rechace la política, también lo digo con claridad, pero también quiero decir inmediatamente que esto no signifique que renunciemos a la política o que neguemos la política. Muy al contrario. Hoy la política es más necesaria que nunca para dominar la economía, la política es más necesaria que nunca para conseguir volver a gobernar. Eso sí, nos hace falta mucha más política, pero también mucha mejor política. Pero no caigamos en la trampa del desprestigio de la política, porque es dar la razón a quien quiere cargarse los elementos básicos de la propia democracia. Y por eso nosotros hemos dicho siempre que para conseguir más derechos hay que democratizar la globalización. Cuando hablábamos de la globalización, nosotros teníamos tres opciones. La primera, aceptarla de manera crítica. La segunda, un resistencialismo a ultranza. Y la tercera, que es por lo que apostamos, también la más dura, junto con el resto de los movimientos sindicales internacionales, era participar en la misma para intentar democratizarla, para que los beneficios de la globalización pasaran al conjunto de los países y con la intención de que fueran a satisfacer las necesidades de los que peor lo estaban pasando. Dicho todo esto, empiezo asegurando una cosa. La seguridad social es viable desde una perspectiva económica. He dicho que hace falta necesariamente una apuesta política, pero ahora también digo que nuestra seguridad social es viable desde un punto de vista económico. Periódicamente suele salir un debate que corre Europa de norte a sur y de este a oeste. Digo en Europa porque es donde se ha moldeado el estado de bienestar, no en otros sitios diferentes. En la que, entre otras cosas, se suele poner en cuestión nuestro sistema de estado de bienestar, el sistema de protección social. Es un debate muy interesado que se produce con intensidad durante determinados tiempos. Básicamente aparece cuando va a haber reforma de las pensiones, pero también aparece cuando estamos en momentos de crisis. Por lo tanto, cuando estamos en momentos de crisis cuando se van a modificar las pensiones, sería seguramente lo más correcto. Y es un debate que trata de enfrentar la política con la economía, que intenta enfrentar un modelo de protección social basado en el sistema de reparto con uno de capitalización, y es el que intenta también confrontar lo público con lo privado. Nosotros desde Comisiones nunca hemos eludido este debate. Siempre hemos participado de él, porque hemos creído que aportábamos más participando en el debate con propuestas que simplemente rehusando entrar en el debate. En el año 1994, Comisiones Obreras presentó unas propuestas después de un estudio sobre la situación de la seguridad social pública española, 30 propuestas que luego fueron reconsideradas o tuvieron mucho que ver e influenciaron mucho en el debate de lo que terminó combinándose con el gran pacto político sobre las pensiones, que fue el Pacto de Toledo. 30, insisto, medidas que en el año 1995, cuando salió el Pacto de Toledo, muchas de ellas estaban recogidas en las consideraciones finales de dicho pacto. Por eso en su día dijimos que el Pacto de Toledo fue un logro, y lo insistimos y lo volvemos a decir. Porque fue un debate en el que ganó la democracia frente al neoliberalismo. Es que fue un triunfo de la política sobre la economía y del modelo de reparto frente a un modelo de capitalización. Y que también, al final, terminó ganando lo público frente a lo privado. Eso es lo que fue el Pacto de Toledo. Y eso, trasladado después a su desarrollo a través de los acuerdos sociales, hizo que nuestro sistema público de pensiones se sustentara en un gran acuerdo político, que fue el Pacto de Toledo del 95 y su revisión del 2003, y social. Todos los acuerdos sociales que hemos llegado en materia de pensiones, ya sabéis, desde el 1996, y el último de ellos, el 2011, que, como también os diré luego, ha sido incumplido en elementos no menores. Nuestro sistema de seguridad social, por esos acuerdos, está con muy buena salud. Daros cuenta que han hecho falta 5,5 millones de parados, ahora estamos en 6.200, pero 5,5 millones de parados, para que entrara en crisis, para que entrara en déficit el sistema. 5,5 millones de parados, que ha supuesto perder 3 millones de cotizantes en 4 años.
Y solo así ha entrado en crisis. Claro, ha entrado en crisis con un déficit que es perfectamente soportable, porque a la vez, cuando hemos tenido beneficios, hemos ido generando aquello que llamamos el fondo de reserva, que llegó a tener 70.000 millones de euros para hacer frente precisamente como objetivo fundamental a estos momentos coyunturales en la que el sistema pasara por debilidades. Se utilizó por el gobierno en 2012 7.000 millones, por lo tanto tenemos todavía un fondo de reserva de 63.000 millones que nos permite afrontar esta situación coyuntural de nuestras pensiones, porque, insisto, cuando algo tan básico que he dicho al principio que sostiene el sistema, que es el crecimiento económico y el empleo y el incremento de la productividad, con el incremento del empleo, necesariamente habiendo muchos más cotizantes, vamos a tener claro que nuestro sistema actual de pensiones es un sistema absolutamente viable. A pesar de eso, hay quienes siguen insistiendo en la necesidad de un cambio radical en el escenario de las pensiones públicas y en el conjunto también de las políticas de bienestar social. Con los acuerdos firmados hasta la fecha, las pensiones públicas, como digo, no están en peligro y no han sido necesarios los cambios que unilateralmente ha venido dando el Gobierno, suspendiendo parte de los acuerdos, jubilación parcial, jubilaciones anticipadas a los 60 años, a los 63 años, cuando se ha puesto en marcha la ley el 1 de enero, y corrigiéndolos ahora con la fórmula que tanto le gusta al Gobierno del Real Decreto Ley, es decir, aquella que no consulta más que consigo mismo. Y él, porque le dicen los mercados que solo consulte consigo mismo. Las lógicas de las reformas que está haciendo el Gobierno tienen un planteamiento profundamente ideológico, y esto no podemos dejarlo de lado. Insisto, las lógicas de las reformas que hace el Gobierno tienen un planteamiento profundamente ideológico. ¿Qué es hacer? Que la crisis la paguen los trabajadores por un doble camino. La reducción de la protección social y de las pensiones, la reducción de los derechos y salarios también. Ha salido el grupo de UNESPA, que os he dicho. Os explico por encima lo que pretende el grupo de UNESPA, que es hacer un cambio del modelo de pensiones. De tal manera que hace una mezcla entre el sistema de reparto, que mantiene en parte, y el sistema de capitalización, que mantiene también en parte desde el punto de vista de la individualización. ¿Qué hacen los expertos estos de UNESPA? Dicen, cada trabajador o trabajadora, cada cotizante a la Seguridad Social, va a tener unas cuentas nocionales, es decir, unas cuentas personales, donde aparece todo lo que va echando mientras paga las pensiones, para los actuales pensionistas. Entonces, ahora mismo el derecho de los pensionistas, de los que somos trabajadores en activo, que vamos a ser pensionistas, es un derecho que se conforma a través de una fórmula para calcular tus pensiones. Ellos dicen que eso es un reconocimiento exagerado de derechos y ellos plantean que cada uno tenga la contributividad propia de lo que ha hecho, de tal manera que mete en la cartilla esa el dinero y ya sabe cada cual en su vida laboral cuánto ha puesto. El que tiene un trabajo fijo a jornada completa y trabaja muchos años de su vida laboral pondrá una cantidad, el que tiene trabajos precarios o tiene trabajos una temporada sí y otras no, o contratos a tiempo parcial, pondrá otra cantidad. Y entonces él decide cuándo se jubila. Porque ¿qué es lo que va a cobrar? Dicen estos expertos, va a cobrar lo que ha metido en la hucha, dividido por el número de años que se prevé que va a percibir la prestación, que tiene que ver con la esperanza de vida. Es decir, si el hombre tiene una esperanza de vida, imaginaros, de 80 años, por poner una cifra, pues lo que ha puesto divide entre esos 80 y al año va a cobrar esa cantidad. No dicen con claridad qué pasa cuando pasa ese periodo de tiempo, aunque al mantener un criterio de pensión mínima, parece que puede estar cubierto por esa pensión mínima. Establecen también la posibilidad de tener una pensión máxima, pero aquí ponen una condición, pensión máxima con cotización máxima, siempre y cuando después haya grandes beneficios fiscales para los que inviertan en ahorro individual para complementar sus pensiones. Y nosotros hemos dicho siempre, todos los esfuerzos fiscales que se hagan en la previsión social complementaria deben de ir dirigidos a aquellos que tienen interés general, que no son otros que los que pretenden desarrollar la previsión social complementaria al conjunto de la población y por lo tanto aquellos que salen a través de la negociación colectiva, que son los sistemas de empleo. No nos interesa pagar a los individuales y desde luego no nos interesa que estén sostenidos en unas ayudas incalculables, como ya les ha dado hasta ahora, de las propias arcas públicas. Otro problema que tiene, o que yo veo en esta propuesta que hacen estos expertos, es un problema de desigualdad. Y me explico. Si tenemos una cartilla nocional, una cuenta nocional de cada cual,
y se hace dividiendo por el número de años la pensión que vas a percibir en función de la esperanza de vida, la mujer tiene más esperanza de vida que el hombre. Por lo tanto, el cociente va a resultar de que tenga un divisor igual, un dividendo igual, pero un divisor más alto, porque son más años y por tanto la pensión de la mujer va a ser más baja y causa problemas de igualdad. Ese, al menos, es mi punto de vista. El documento acaba de salir, me lo he leído hace 2 días y son unas primeras reflexiones que yo he hecho y mandado al sindicato para que vean si comparten o no mis criterios, pero como es de primera mano, yo os traslado aquí. Lo que he querido decir con esto es que hay un sector de gente que está pagada por UNESPA, que está haciendo una reformulación de estas pensiones. Hacen una especie de combinación colaboradora entre el sistema público y el sistema privado y plantean la necesidad de reducción de cotizaciones sociales, paliando la falta de ingresos por la reducción de cotizaciones sociales a través de un impuesto determinado o del incremento del IVA con un carácter finalista que es para esto de las pensiones. Pero claro, las cotizaciones sociales son salario diferido, no son impuestos y el IVA es un impuesto. Y un impuesto que todos pagamos igual con independencia del salario que percibamos o del salario que no percibamos, como muchos están en estos momentos. El asunto es que muchas veces plantean cuestiones lógicas. Dice, la demografía está cambiando, la esperanza de vida es cada vez mayor, va a durar muchísimo más la vida de las personas y por lo tanto van a estar más tiempo de pensionistas. Va a haber menos activos respecto a los pasivos. Claro, y esto, cuando lo trasladan permanentemente a la opinión pública, hacen que la gente se termine creyendo que ese es un elemento clave. Y yo lo único que puedo decir de las demografías, y aquí está Juan Cruz, que ha estado gestionando en su día un sistema de previsión complementaria de empleo, que las demografías, lo único que han coincidido siempre es en que siempre se han equivocado. Unas veces porque al hacer la evolución demográfica no tuvieron en cuenta la inmigración. Otras veces porque no tuvieron en cuenta el censo real que se había producido en la población cuando se iba a empezar a hacer los trabajos para determinar esa evolución. Otras por otras cosas, pero siempre se equivocan a su favor. Pero siempre se han equivocado. Es verdad que hay que hacer proyecciones demográficas, sabiendo una cosa, que solamente crean un elemento de orientativo, que nos dicen cuáles van a ser las tendencias y que hay que hacerlas en previsión de determinadas causas que se pueden producir bien diferentes. De tal manera que la demografía puede ir en esta dirección, más media o más baja, en función de qué datos macros cojas a la hora de su propia elaboración. Pero el repetir tanto han terminado por hacer convertir estas predicciones en una credibilidad por una parte muy importante de la sociedad. Sin embargo, nosotros les decimos que esta no es la razón final, que hay otras cuestiones que hay que tener en consideración a la hora de evaluar si un sistema, en este caso el sistema nuestro de pensiones, es o no viable. Primero, el aumento del empleo. El aumento del empleo, ya he dicho, supone aumento de cotizantes y como quiera que el aumento de cotizantes supone más ingresos, pues eso en las arcas de la seguridad social habrá un gran beneficio. Y eso se puede hacer de muchas maneras, haciendo políticas de reactivación económica, de cambios del paradigma que tenemos en nuestra estructura económica y además consiguiendo algo que cada vez va más en deterioro, que es la incorporación definitiva de la mujer al mundo del trabajo con todas las de la ley, también en igualdad salarial, que significará también más aportaciones con la cotización a la caja común. La segunda es el papel inteligente que debe hacerse con la emigración cuando se vuelva a producir, porque no creo que estemos en crisis toda la vida. Los sistemas capitalistas son cíclicos y cuando es cíclico durará más o menos, pero volverán las vacas gordas, porque ahora estamos en unas vacas flacas flaquísimas. Hay que tener en cuenta el aumento de la productividad que tendrá desde ahora hasta el año 2050. Una productividad más bien baja en este momento, que se supone que si se hacen políticas de reactivación, entre ellas en I+D+I, es decir, en investigación y en innovación, seguro que la productividad va a crecer. Y el incremento de la productividad va a tener un efecto muy positivo hacia el sistema y, por lo tanto, hacia su viabilidad. Y además tenemos que tener en cuenta, por fin, que hay un amplio recorrido para incrementar nuestro gasto. Ese gasto que decía yo que teníamos que decidir y determinar cuánto decidíamos solidariamente que íbamos a dedicar a pagar pensiones, pues tenemos un gran recorrido, porque en pensiones en España se está gastando el 8% de nuestra riqueza, mientras que la UE 15 está por encima del 14%. Por lo tanto, tenemos un margen de recorrido muy importante. Claro, hay que decidirlo. Si la línea ideológica va en sentido contrario, cada vez menos gasto social, pues obviamente cualquier plan de pensiones será inviable.
decía, lo de las cuentas nocionales, habiéndose me olvidado decir algo que no me parece menor, y es que como a cada uno le ponen su cuenta, desde mi punto de vista lo que hacen es individualizar mucho los derechos, cuando los derechos de la Seguridad Social Pública española son derechos colectivos basados en el reparto y en la solidaridad, que luego diré más al final. El sistema actual ya tiene una garantía de contributividad. Para calcular una pensión, nosotros tenemos varios elementos para el cálculo de la pensión. Una de ellas, cuánto hemos cotizado, por lo tanto, cuánto hemos contribuido, durante cuántos años. Y por lo tanto, cuando se calcula la pensión, la tercera pata es la edad, ya hemos hecho un elemento de contributividad importante y todas las reformas que hemos venido haciendo desde el 95 hasta aquí han tratado de incrementar esa contributividad para ser más equitativo el sistema. No nos hacen falta otros sistemas distintos como el que nos plantean los expertos de UNESPA. Es como si vamos en un hipódromo corriendo una carrera con 2 caballos, pero los 2 son competitivos, ¿por qué me voy a cambiar de caballo? Sobre todo por lo que ahora digo, porque hay un periodo de tránsito del sistema actual al siguiente, porque hay que cortar el sistema actual en una edad para pasar al siguiente. Y eso tiene un costo importante. Y si no hay dinero, ¿con qué pagamos ese costo? ¿Y a cuenta de quién? Cuando algo que te plantea te crea más incertidumbres que certidumbres, lo mejor es quedarnos con lo que tenemos, sabiendo además que lo que tenemos es bueno y que tiene una viabilidad de futuro no menor. Nosotros, por lo tanto, vamos a seguir demandando la necesidad de que lleguemos a acuerdos, a sistemas de pensiones basados en acuerdos políticos y sociales, que siga basándose en el sistema de reparto, un sistema de reparto que además tenga un carácter de mucha solidaridad en 4 elementos básicamente, en los 4 de siempre. Uno, el intergeneracional, que es aquel que nos dice que los que estamos trabajando hoy en día estamos pagando las cotizaciones para los actuales pensionistas y que cuando nosotros seamos pensionistas, y parte de pensión actual también, los que están en activo, son los que estarán pagando con sus cotizaciones. Esa es la intergeneracional. Las de rentas. Las de rentas porque hay topes de pensiones máximas, porque hay topes de pensiones mínimas y porque hay topes de cotización. Y una parte de esas rentas con los topes máximos de pensión pasan a los que pueden cobrar topes de pensión mínimas sin haber podido llegar a esa cantidad a través de su cálculo directo. También entre territorios. Por eso hablamos de la caja única. Hay territorios que son deficitarios respecto de otros y con la caja única del conjunto del Estado se consigue hacer que esos territorios puedan cobrar las pensiones igual que los demás. En Euskadi hemos tenido una evolución en la que en un momento determinado fuimos transmisores de solidaridad porque teníamos menos pensionistas y más activos. Ahora estamos justamente revertiendo la cuestión y nuestro sistema de pensiones propio nos daría un déficit clarísimo y por lo tanto estamos recibiendo solidaridad del conjunto del Estado a los efectos del pago de los que somos pensionistas hoy y aquí. Y también entre regímenes, que esto parecía que se iba a acabar con el acuerdo del 2011 porque preveía, entre otras cosas, la incorporación de todos los regímenes especiales, incluidos el régimen de empleadas de hogar y el régimen especial de agrarios, al régimen general. Pero como ahora eso se ha revertido porque los cambios que ha pegado unilateralmente el gobierno han retrasado su puesta en consideración, su puesta en marcha, pues mientras no se produzca eso seguiremos pidiendo que nuestro sistema sea también solidario entre regímenes, de tal manera que el régimen, que era de los regímenes, que sea deficitario, pueda seguir adelante porque se cubre con el conjunto de los recursos, es decir, con la caja única también. Haré referencia al acuerdo que llegamos en 2011. Yo en una charla similar que se hizo en Rentería, me parece, también hecho por esta agrupación política, estábamos discutiendo de algo que era en aquel momento la causa de muchas movilizaciones en defensa del sistema de pensiones, que era la generalización de la edad de jubilación a los 67 años, el incremento a 25 años de la vida laboral para el cálculo de la pensión, de la base reguladora de la pensión y otras medidas del sistema, ¿no? Nosotros creemos que no era necesario haber modificado la edad de jubilación hasta los 67 años. Creemos que había otras medidas a las que luego me referiré para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Y al Gobierno le planteamos 2 cosas. La primera, que era necesario un consenso para cualquier reforma.
las reformas paramétricamente son necesarias periódicamente. Y dos, quisimos convencerles de que lo de los 67 años no podía ser, ¿no? Y ahí tuvimos un éxito y también un fracaso. El éxito fue el conseguir que al final hubiera acuerdo, y el fracaso fue que el gobierno no asumiera, como sí lo hizo al principio, que lo de los 65 años era un elemento que se podía mantener como referencia general de la jubilación. Nosotros teníamos un sistema de jubilación que era la jubilación flexible, que empezaba los mutualistas a los 60 años, la jubilación a los 61 para los expulsados del mercado de trabajo, y luego teníamos la posibilidad de la jubilación a los 65 años, que era la edad ordinaria de jubilación. Creemos que el acuerdo fue bueno, duro en algunas cosas, duro sobre todo en el acceso a determinadas pensiones, pero nosotros conseguimos, con las medidas que se introdujeron, que más del 70% de los trabajadores y trabajadoras pudieran jubilarse con 65 años, al meter que todo el mundo se iría a jubilar a los 67 años, excepto los que hubieran cotizado 38 años y medio o más. Y además conseguimos que el paso a los 67 años fuera un paso transitorio muy largo hasta el año 2027. Y por lo tanto palió de manera evidente los grandes daños que hubiera hecho una puesta en marcha de una jubilación a los 67 años con carácter inmediato. Y también hicimos que el crecimiento de los años para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años fuera de manera transitoria, de tal manera que permitiera una adaptación más o menos lenta, excepto para aquellos que les conviniera, por su situación de vida laboral, pedir que se les adelantara más años para el cálculo de la pensión, que ocurre en muchos que han estado en desempleo y sin cotizar, que ahora mismo, por la ley que acaba de salir, pueden solicitar inmediatamente la aplicación de 20 años para el cálculo de su propia pensión. Y además introdujimos algo como derecho subjetivo que no existía, que no había existido nunca, que era la jubilación voluntaria a los 63 años. Que esto paliaba lo otro. Es decir, es verdad que coeficientes reductores que estaban hechos y basados en que la aplicación a la base reguladora fuera un elemento que no causara ningún estropicio en la seguridad social, de equilibrio en la seguridad social, de coste cero, porque estábamos cobrando más pensiones, una pensión más baja durante más tiempo, pero que al final, en el resultado último, era lo mismo que cobrar una pensión más alta durante menos tiempo. Por lo tanto, efecto económico neutro para la seguridad social y, por lo tanto, sin costes añadidos. Sorprendentemente, el Gobierno suspendió la aplicación de esta jubilación voluntaria, quiso eliminarla. Las presiones de los propios grupos parlamentarios, la no aceptación por ninguno de los grupos del Pacto de Toledo y las movilizaciones del movimiento sindical han hecho que de alguna manera palíen, aunque no han dejado de hacer daño, que palíen un poco los efectos iniciales que iba a tener la eliminación directa, como pensaban, de la jubilación anticipada a los 63 años. Y es que han establecido un doble criterio para la jubilación anticipada. Uno, que aquel que ha sido expulsado del mercado de trabajo pueda jubilarse con 4 años de antelación a cuál va a ser su edad, es decir, aquel que haya cotizado 38 años y medio o más, su jubilación ordinaria es de 65 años, por lo tanto se podrá seguir jubilando a los 61. El que tiene otra jubilación distinta, el que se iría a los 67, la jubilación anticipada sería a los 63. Eso sí, para ir de los 61 a los 73 también hay un periodo transitorio largo e importante que lo que permite es que también el daño sea menor. Y con lo de los 63 es lo mismo, simplemente que hace una referencia a poder jubilarte 2 años antes de la edad ordinaria que en cada momento te correspondiera para poder jubilarte. Es decir, el que se pueda jubilar a los 65 años sigue pudiendo jubilarse a los 63, pero el que no tendrá que empezar a los 63 años y un mes, 63 años y 2 meses, etcétera, hasta llegar a los 65 años al final del trayecto laboral, que será la jubilación anticipada más tardía que pueda hacer, cuya referencia será la jubilación ordinaria a los 67 años. La otra cuestión que os he dicho que os iba a plantear era el factor de sostenibilidad. Ya sabéis que en el acuerdo del 2009 aparecía la necesidad de crear una comisión de expertos que estudiara los factores de sostenibilidad, que no es otra cosa que estudiar la evolución demográfica y otras distintas parámetros para, con estos elementos paramétricos, ver cómo se debían de reformar los sistemas de pensiones. Pero se establecía que íbamos a poner en marcha este sistema a partir del año 2027. Pues bien,
El Gobierno ya lo ha puesto en marcha, como sabéis, hace unas aportaciones en lo que dice que deben de tenerse en cuenta, además de la evolución de la esperanza de vida, las relaciones de los índices demográficos, relaciones de índices económicos y otros, y dice que debe de tener efectos sobre, y os señalo como lo está diciendo, la fórmula del cálculo de la pensión, al aumentar el número de años cotizados necesarios para alcanzar el 100% de la base reguladora y o modificar la fórmula del cálculo de dicha base reguladora. Esta modificación, a su vez, incide sobre dos puntos que pueden implementarse de forma excluyente o conjunta. Uno, el aumento del periodo incluido en el cálculo de la base reguladora y otro, la variación de la fórmula de actualización de las cotizaciones efectuadas en el mencionado periodo. Es decir, que lo que pretenden es que las pensiones, el tema de los cálculos, se cojan cada vez más años, no los 25 que hemos puesto ahora de manera transitoria, no sabemos en qué terminará el asunto. La segunda, la edad de jubilación. Aumentando el número necesario de años cotizados para poder jubilarse con la edad de 65 hasta los 67. Es decir, si ahora son 38 años y medio para poder jubilarte con 65, pretenden aumentar esos 38 años y medio, no sabemos a cuántos, porque dependerá aparentemente al menos de lo que estos expertos hagan cuando estudien el factor de sostenibilidad. Y una vez unificada la edad de jubilación, es posible seguir aumentando dicha edad legal en el tiempo, claro, para siempre incluso. Esto es lo que han metido como elementos en el factor de sostenibilidad que publicaron en el boletín recientemente. Y hoy me he hecho con el Programa Nacional de Reformas del Reino de España, y solo he traído, en lugar de las 466 hojas que tenía, he traído solo la que quería leeros, ¿no? Que dice, reformas claves para los próximos 12 meses. Y entre ellas está la racionalización de la estructura de la administración local, y la revisión de los parámetros fundamentales del sistema de pensiones en función de la evolución de la esperanza de vida y de otros factores demográficos y económicos, es decir, lo que os acabo de leer. Pero lo que me interesa deciros, fecha prevista, eso es lo que me interesaba deciros. Y ya se ha designado un comité de expertos, ya lo sabemos, para elaborar un informe que será remitido al Pacto de Toledo antes del 31 de mayo. Debate del informe entre junio y julio y recomendaciones del Pacto de Toledo respecto al informe. Y por último, aprobación de la normativa antes de fin de 2013. O sea que los que me habéis estado diciendo a la puerta, que estabais esperando a que os dijera cuántos puede tocar de pensión si os jubiláis anticipadamente, ojo que para finales del 2013 todo lo que hemos avanzado puede ocurrir perfectamente que se nos vaya al carajo, ¿no? La reforma unilateral que ha hecho el Gobierno es una reforma francamente innecesaria y es sobre todo una reforma absolutamente injusta, porque no se puede decir cómo funciona el sistema de seguridad social si todavía no se ha puesto en marcha porque empezó y entró en vigor el 1 de enero. Esto está generando un caos en el ámbito de la seguridad social, un caos derivado de que los funcionarios, en el momento que aprenden a resolver expedientes que cada vez son más complicados, les cambian ya las leyes. Tienen que estar en fases de formación permanente y aún así es casi imposible modificar los programas. Andan locos para hacer los cálculos de las pensiones orientativas que van los trabajadores a solicitar, porque todavía no han conseguido meter los programas hasta que no terminen de gestar todos los elementos técnicos que conlleva estas modificaciones, ¿no? Yo creo, y lo digo pues, lamentando algo, que voy a decir, que nos están ganando la batalla, que lo que estamos intentando es recuperar el ámbito del diálogo social para que volvamos a conseguir un acuerdo político y social en el tema de las pensiones, pero que el Gobierno de eso no va a querer saber nada. Si en el Pacto de Toledo no hay acuerdo respecto a lo que manden en el informe de los expertos del factor de sostenibilidad, va a volver a hacer una ley con su mayoría absoluta, aunque cada vez estén más solos y aunque cada vez incumplan más parte de las cosas que hicieron, al menos cuando estaban en la oposición, que me decía Arantxa que ya leyó al detalle el programa de gobierno y que ya se vislumbraba todo esto, ¿no? Hay una regresión en los modelos del estado de bienestar. He intentado explicaros que no es algo que se produce por casualidad o por generación espontánea, que ya desde la época de la Thatcher y de Reagan se empiezan a poner las bases para revertir un sistema de reparto de riqueza basado en el modelo keynesiano a un sistema de reparto de la riqueza hacia arriba,
que para eso han hecho influencia la política, que para eso las grandes empresas han trabajado con los congresistas para conseguir pagar menos y además conseguir que tengan beneficios permanentemente, y que siempre nos han mandado el mensaje de que todos los grandes problemas que tiene el país es derivado de los gastos sociales. Mirad, con esto termino. Antes de la crisis, la deuda pública era una deuda muy baja, o al menos muy asumible para hacer frente a ella. Solo tras la crisis creció la deuda de manera alarmante, y solo tras la crisis nos hemos situado en una situación delicada en la que las decisiones de gobernabilidad no las están haciendo los gobiernos, sino que las están haciendo los mercados. Y diré que esto sirva de autocrítica para nosotros y para todo el que quiera darse por aludido. Diré que una parte de culpa está en que nosotros no hemos conseguido hacer de la Confederación Europea de Sindicatos una confederación de sindicatos, y es una simple coordinadora donde es casi imposible ponernos de acuerdo porque los intereses de los países están imperando sobre los intereses colectivos del conjunto de Europa. Segundo, que cuando he dicho antes que estamos en un fracaso rotundo de la política, me refería sobre todo al fracaso de hacer una Europa de unidad política y una Europa de unidad fiscal. Hemos hecho la única cosa, la Europa de la unidad monetaria, ni siquiera la unidad económica, y esto ha hecho que alguno haya visto Europa como un mercado de 500 millones de consumidores como ha sido Alemania. Y eso, francamente, creo que ahora mismo lo estamos pagando. Y por último, porque creo que todo esto a la izquierda la pilla mirando al cielo. No hay una referencia de la izquierda europea respecto a lo que tenemos que hacer con lo que nos está pasando, con lo que está lloviendo, y no hay una referencia, y si alguien ha tenido alguna de la izquierda europea que me la cuente, digo izquierda europea como tal, izquierda europea, en la que haya propuestas de cómo construir Europa y de qué tenemos que hacer al respecto. Yo creo que entre la actitud de la socialdemocracia, que ha sido siempre, ha estado vinculada mucho a la racionalidad, al ser prácticos, etcétera, y la pérdida del norte de las utopías, nos ha llevado a perder el terreno, a que sea la derecha ideológica y económica la que está ganando, y nos toca resistir para ver si podemos revertir esta situación. Gracias. Ya sé que habrá decepcionado a alguno porque no he hablado mucho de pensiones y de cómo se calcula, pero las preguntas están para lo que queráis. Pues sí, muchas gracias, Eduardo. La verdad es que no sé si echarme a reír, llorar o salir corriendo directamente, porque el panorama que tenemos es desolador. Yo te iba a preguntar, pero bueno, ya lo has dicho, si las pensiones son viables. Creo que está claramente demostrado que sí, que lo son, ¿no? Pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta ahora... Sí, vamos a ver. El sistema es viable y además faltan muchas medidas por tomar. Es decir, que hay que actuar más sobre los ingresos. Las bases de cotización de autónomos tienen que subirse en base a hacer una media similar a la que tiene el régimen general. No se puede, por ejemplo, entender que haya autónomos que coticen menos por su cotización que los trabajadores que tienen a su cargo. Esas cosas hay que corregirlas inmediatamente. La subida del salario mínimo interprofesional, que hay un compromiso de que sea el 60% de la media de las rentas, y estamos donde estamos porque están congelando permanentemente, haría que las bases de cotización se incrementaran. Las únicas medidas que han tomado, que han sido muy serias, y no he hecho referencia, pero ahora sí las voy a hacer, ya que me has hecho la pregunta, voy a aprovechar para hablar de otra cosa, ¿no? La gran medida de exclusión social que ha tomado el gobierno ha sido el hachazo que les han dado a los subsidiados, que tienen todos los requisitos para tener acceso a la jubilación, excepto el de la edad. Ya sabéis que hace no más de 4 meses, un trabajador que perdía la prestación de desempleo y tenía 52 o más años y reunía todos los requisitos para la jubilación, excepto el de la edad, tenía derecho a un subsidio de 426 euros, que tampoco era un subsidio de gran importancia, pero que sobre todo tenía una cuestión de fondo, y es que mientras estaba cobrando el subsidio, se le cotizaba por el 125% del salario mínimo interprofesional, es decir, 975 euros o 70 o 50 y tantos, no recuerdo exactamente de memoria. En las medidas que ha tomado el gobierno, en 3 meses, que ha habido 4 modificaciones, ha supuesto, primero, que ya no puedas acceder si tienes 52 años porque hay que tener 55. Segundo, que ya no te coticen por el 125% del salario mínimo, sino por el salario mínimo, es decir, 724 en 12 meses.
724,50 o con 40, que es la base mínima de cotización. Tercero, antes te podías jubilar cuando tú decidieras. Ahora te obligan a jubilarte a la primera edad de jubilación, por lo tanto la pensión de jubilación va a ser mucho más baja porque no la vas a poder reordenar en función de tu vida laboral. Y cuarto, y sobre todo, que tienes que tener unas rentas inferiores al 75% para tener derecho a esa prestación de 420 y tantos euros y por lo tanto a la cotización, que antes para el cálculo de esa renta se tenía en cuenta las rentas del beneficiario y ahora se tienen en cuenta las rentas de la unidad familiar. Por lo tanto, va a haber un nivel de exclusión social mucho más amplio, que va a tener un coste añadido en este país, porque va a tener que muchos de ellos solicitar las ayudas del RGI, que tienen carácter de subjetividad y por lo tanto de carácter universal, y que no están previstas ni siquiera en los presupuestos del Gobierno vasco en el anteproyecto, porque presupuestos no ha habido la cuantía suficiente para hacer frente a este incremento de gasto que necesariamente va a producirse como consecuencia de esta medida. Pero aquí también, relacionando con las pensiones, por estos trabajadores se cotiza menos y por lo tanto tenemos menos ingresos. Bueno, ¿hay alguna pregunta que queráis hacer? ¿Alguna cuestión que os interese? Arantxa, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecerte la charla que nos has dado y el prepararla y estar aquí con nosotros hoy. Y sí que me gustaría a ver cómo veis vosotros, porque bueno, hay muchas voces también cuando se habla de la viabilidad de las pensiones y demás, que dicen que por qué hay que financiar las pensiones exclusivamente de las cotizaciones sociales, ¿no? ¿Por qué no se pueden coger los presupuestos del Estado y de la misma manera que se están dotando 45.000 millones de euros para pagarle simplemente los intereses de la deuda, bueno, pues coger de los presupuestos del Estado y dotar también una parte pues, para las pensiones y que pudiera haber ahí, pues por una parte las cotizaciones sociales y por otra parte también que los propios presupuestos del Estado garanticen las pensiones, no sé cómo lo veis o... Sí. Bueno, de entrada te diré que nuestra propuesta respecto del tema de las pensiones es que básicamente las pensiones se financien con las cotizaciones sociales. Y allá donde no lleguen las cotizaciones sociales, por otra fuente de financiación que ofrece impuestos u otra. Pero allá donde no llegue. Y te explico por qué. El problema, financies tú las pensiones a través de las cotizaciones o a través de los impuestos, es el mismo. Es como trasladar renta de activos a pasivos. De eso estamos hablando, eso es lo que he dicho al principio. Es decir, ¿cuánto nos ponemos de acuerdo que hay que gastar de nuestro Producto Interior Bruto, de nuestra riqueza, para pagar pensiones? Bueno, pues eso, hemos dicho, pues el 15% del PIB. Eso puedes hacerlo por la vía de cotizaciones sociales o por la vía de impuestos. Pero el problema, el objetivo es el mismo, cómo trasladar rentas de los activos a los pasivos. Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Bien. En la izquierda, en una parte de la izquierda, salió mucho el debate de los impuestos. Y nosotros decíamos que mientras sean contributivas y se paguen con cotizaciones sociales, que insisto es salario diferido, y por tanto lo estamos pagando nosotros, nos permite gobernar las pensiones porque son nuestras, porque las pagamos nosotros. Punto 1. Punto 2. Cuando hablamos de impuestos, ¿con qué impuesto? ¿Con el IVA? Como pretenden los expertos de UNESPA, para que paguemos todos lo mismo y por lo tanto el que menos tiene paga igual que el que más tiene. No parece equitativo ni justo. Con un impuesto ad hoc, bueno, podría verse, a ver cómo se establece el impuesto ad hoc y a ver si es progresivo o no es progresivo. Pero se presenta un tercer problema también. ¿Cómo se hace el cálculo de la pensión? Claro, estos ya han puesto lo de las cuentas nocionales individuales para dividir por la esperanza de vida y cobras esto. Pero ya sabéis que los de FEDEA lo que decían es, no, a todo el mundo el 60 o el 65% de tasa de sustitución de su última pensión. Estos por cierto hablan del 70, no más. Pues mirar, hasta esta reforma, la tasa de sustitución de los que tienen grandes rentas, grandes salarios, que por lo tanto tienen limitada su cotización máxima y por lo tanto tienen limitada su pensión porque también tienen una pensión máxima, anda en torno al 50% de media. Unos más, otros menos, pero por ahí. Los trabajadores que hemos conseguido que toda nuestra salario, porque son salarios bajos, puedan cotizarse al 100%, tenemos una tasa de sustitución media del 84-85% hasta esta reforma que todavía no sabemos qué efectos tiene para la tasa definitiva de sustitución. Claro, si a mí me calculan la pensión diciendo el 60 o el 65% de tasa de sustitución, al que cobra el 50 le estarán subiendo los 15 puntos de turno, ¿no? Pero a los que cobrábamos el 84 o el 85% nos estarán bajando 20 puntos de turno.
Ese es el problema, que siempre los más necesitados salen perjudicados. Y termino. Y hay prestaciones sociales que se pagan con impuestos. Todas las pensiones no contributivas se pagan por impuestos. Por cierto, son las prestaciones más bajas de todas las que existen. Y decirme vosotras y vosotros ahora, si dependiera solamente la seguridad social de los impuestos, en este momento de crisis, ¿qué nos hubiera hecho el gobierno? Esas preguntas hay que hacerse antes de establecer. Es verdad que no es bueno que se diga solo son contributivas y por lo tanto solo contribuciones sociales. Estamos dispuestos, en el último congreso hemos decidido que estamos dispuestos a hablar de financiaciones complementarias, sin definir si son impuestos u otras, pero partiendo del elemento básico que ha sustentado todas las reformas, que es el elemento de la contributividad y por lo tanto de pagar con cotizaciones sociales. Esa es nuestra posición. ¿Alguna cuestión más? ¿Tenéis? Una cosita, es la última parte de la intervención. Yo creo que no se ha sido justo con la izquierda. Cuando se ha dicho que aquí, digamos, no se ha tenido una noción clara de hacia dónde íbamos. Quiero recordar, en el año 91 creo que fue el referéndum de Maastricht. Aquí creo que no se hizo, pero en Francia sí se hizo. Me acuerdo perfectamente cuál era la posición que tenía una parte de la izquierda sobre Maastricht y sobre todo lo que ha venido después de Maastricht, la moneda única, el Tratado de Lisboa y todo lo que ha habido. Y ha habido gente que sí que dentro de la izquierda, yo creo que esta organización, Izquierda Unida, Izquierda Anitza, ha estado a la altura de las circunstancias. Lo que pasa que, claro, cuando no sales en ningún sitio, o cuando en el año 90, cuando te ponías a Maastricht, te miraban como si fueras un loco o un majara, que te oponías a una moneda que era todo el parabién del mundo, cuando luego ahora se está demostrando que todo el parabién del mundo no era, y que ahora mismo estamos viviendo una situación precisamente de rebaja de las condiciones sociales y salariales por una deflación interna, ya que no se puede devaluar la moneda como se le ve. Entonces, yo creo que ahí no se ha sido justo. Sí que ha habido una izquierda, lo que pasa que si no salimos en los medios de comunicación, si nos ponen como si fuéramos unos majaras, es difícil que la opinión pública, al final el votante, pueda tener una noción de qué es lo que está votando. Eso por un lado. Y luego, pues un poco el tema del fracaso de la política es, yo antes miraba hacia atrás a ver quiénes éramos los que estábamos aquí. Y precisamente, a los que estamos aquí tenemos muchos problemas. Pero van a tener más problemas los que no están aquí. Porque los que estamos aquí tendremos ya una media de los 40 años, siendo muy optimista. Entonces, claro, si todos esos, expertos que hablan de un montón de principios y el principio de realidad no lo tienen, porque con esas leyes, con las que tenemos actualmente, dentro de 20 años nos vamos a encontrar con que mucha gente ya no va a tener derecho de pensión contributiva, porque tal como han creado el mercado de trabajo, tal y como existe actualmente el mercado de trabajo, no van a tener derecho a pensión contributiva y van a tener derecho solo a pensiones asistenciales. Y son esa gente que no está hoy aquí, que es la gente que tenía que estar más preocupada. Y sin embargo, esos tampoco tienen el principio de realidad de lo que nos espera en el futuro o del futuro que nos están preparando. Entonces, efectivamente, en eso sí, hay un fracaso de la política, hay un fracaso de la izquierda, de que no está llegando o no estamos llegando a la gente para decirle, oye, a lo mejor es que la gente no quiere escuchar malas noticias. Es como cuando voy yo a hacer una asamblea a los centros de trabajo. Cada vez últimamente que voy, ya toda la gente se esconde. Ya viene a contarnos algo que nos quitan, algo que nos... Entonces, a lo mejor es eso, pero o no estamos llegando o la gente no quiere saber o no quiere entender del futuro que nos están preparando. Todos los sindicatos del sur, Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, queremos hacer de la Confederación Europea de Sindicatos una verdadera confederación de sindicatos. Comisiones Obreras, que está presidiendo en esta última etapa la CES, ha conseguido que por primera vez haya una movilización en Europa conjunta en todos los países, donde además en algunos de ellos se hicieron huelgas. Pero eso es el problema.
Que yo puedo decir que Comisiones Obreras ha estado muy bien, que Comisiones Obreras mientras ha presidido lo ha conseguido, pero la CES sigue siendo un problema de no ser una confederación europea de sindicatos. Entonces yo me ratifico también en lo que he dicho de la política, no en lo que tú me has entendido, en lo que he dicho, porque repito, he dicho, no hemos tenido ninguna referencia de la izquierda europea como tal izquierda europea. Por una razón, porque la izquierda está enquilosada en el concepto de Estado-Nación que es propio de la Revolución Industrial del siglo XIX y está pensando en su territorio. Y hay que pensar en lo local sin dejar lo global, o hay que pensar en lo global para pensar también en lo local, pero nunca solo en lo local. Y lo que está haciendo la izquierda en Europa es pensar en sus respectivos países, cosa que la derecha no lo ha hecho. La derecha se ha globalizado rapidísimamente y la izquierda no. Eso he querido decir. No hemos tenido ninguna referencia de la izquierda europea como tal izquierda europea. Es decir, de la izquierda del Parlamento Europeo, ¿has visto alguna decisión, alguna reflexión conjunta que hayan determinado el modelo de Europa que queremos hacer y cómo hay que hacerlo? ¿La Europa federal cómo se construye? No, lo habrá podido hacer Esqueranicha, lo habrá podido hacer cualquier otra organización política del Partido Comunista Francés, el partido, los que quieras. Pero la izquierda europea como tal, no, porque está enquilosada, insisto, en el concepto de Estado-Nación de la Revolución Industrial del siglo XIX. Ese es el problema que estamos teniendo en la izquierda. Y me incluyo. ¿No? Yo creo que no soy injusto conmigo mismo cuando hago autocrítica, porque creo que la autocrítica es necesaria. La he hecho desde el punto de vista sindical primero y luego he pasado a la política porque tenía pensado hacerlo así desde el principio, pero para que no veáis que yo eludo ninguna responsabilidad. Mientras no hagamos una fuerte Confederación Europea de Sindicatos y mientras no haya una izquierda política unida en Europa, nos seguirán ganando. Es necesario recuperar la credibilidad de la izquierda a nivel europeo y sobre todo es necesario recuperar la mayoría social de la izquierda. Francia fue una isla en el abismo generalizado que se había producido en Europa con respecto a las elecciones. Lo de Islandia se ha reconvertido también en algo parecido recientemente, pero al final, entre las propuestas iniciales de Hollande y las que está llevando a cabo, está habiendo poca política global digo, de izquierda europea. Depende mucho de sus necesidades francesas. A eso me refiero. Y no creo que en eso estés en desacuerdo conmigo, Víctor. Bueno. No, pasa que igual también el propio concepto de Europa está más que entredicho, ¿no? Porque tú lo estabas diciendo, o sea, hace falta... Claro, Europa está ahora mismo en una encrucijada en la que tiene que decidir hacia dónde va. ¿Quiere más unión política? Porque hemos tenido una unión monetaria y esto es un fracaso, porque no hay ni unión política ni unión fiscal. Claro, también es verdad que las instituciones europeas, pues bueno, se podría hablar mucho de ellas y desde el punto de vista democrático ahora mismo está clara la legitimidad que tienen, que es penosa, ¿no? Porque efectivamente el propio Parlamento Europeo, la capacidad de decisión que tiene es muy limitada, tal y como es por la propia concepción de Europa en este momento. Entonces ahí yo creo que es un momento de reflexión profundo en el que hay que, muy complicado y muy complejo, porque estamos en un mundo globalizado en el que efectivamente si no pensamos en lo global para pensar local y viceversa, pues el proyecto europeo yo creo que está completamente, vamos, herido de muerte. Es lo que he pretendido decir. Herido de muerte, pues porque no puede ser, si no hay una integración política y bueno, fiscal también, pues mal vamos, y la única integración ha sido la monetaria. Y hoy oíamos la noticia, lo comentábamos antes, sí. Resulta que en Estados Unidos bajan el precio del dinero, lo ponen a 0,25 porque están preocupadísimos por el 7% de paro. Están preocupados porque tienen el 7% de paro con un 2,5% de incremento del PIB. Claro, ¿y qué hace el Banco Central Europeo? Deja el precio del dinero a 0,50, pero es que no va a generar ese dinero, ese precio de ese dinero no va a la economía productiva. Nuevamente vuelve a los bancos, que es a los que el Banco Central Europeo presta el dinero a 0,50. Claro, ese es el problema. Ese es el problema, porque desde luego es evidente que la carga ideológica que hay en toda la crisis y en todo lo que estamos padeciendo ahora, bueno, es innegable, ¿no? Yo ahora mismo estaba reflexionando, porque si en este momento en el que ya van a conseguir, porque a partir de julio, en el que los convenios pierden la actividad, van a conseguir una baja de salarios entre un 20 y un 30%, lo siguiente que queda para seguir siendo competitivos es rebajar las cotizaciones sociales de la empresa. Esa va a ser la siguiente. Y estás viendo las propuestas que hay. Claro, ¿la alternativa cuál es? Pues privatizar y coger esos 63.000 millones de euros que hay en ese saco
y decir, esto es un montón de pasta que nos va a venir genial, pues o para pagar los intereses de la deuda o para hacer yo que sé qué, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que es un momento, no sé, y desde luego de repensar el concepto de Europa y bueno, pues hay unas elecciones europeas en 2015, bueno, pues a ver ahí dentro de todo eso si efectivamente qué opciones hay y qué propuestas se ponen encima de la mesa también desde la izquierda. Bueno, y aquí, además, en todo el tema de Europa también se nos olvida siempre la unión social, ¿no? Que siempre en la última reunión que tuvieron los grandes también pues se tocaron mucho tema fiscal, mucho tema financiero, pero lo social lo dejaron totalmente a un lado. Mientras que no tengamos la base de igualdad, desde luego no vamos a conseguir avanzar. Ni con un sindicalismo tan débil en Europa, que es quien está proponiendo la nueva Carta Social Europea. Claro, las contrapartes saben de la fuerza con la que tienen que pelearse. Y por lo tanto, si la debilidad del sindicalismo europeo se manifiesta como se está manifestando, el resultado final es que evidentemente no va a haber carta social en los términos que plantea la Confederación Europea de Sindicatos. Pues nada. Espera, Sí, nada. Yo quisiera saber cuántos años mínimos de cotización se necesitan para que te quede una pensión contributiva, para cobrar una pensión contributiva. 15 años. 5.475 días, que son 15 años. Eso no parece que van a tocar de momento. Ya se habló en las propuestas del 2010 de la posibilidad de subir a 17, pero luego se echaron atrás. Y se sigue quedando en 15 años. Tú con 15 años de cotización tienes derecho a una pensión contributiva, siempre y cuando los 2 últimos años los hayas cotizado dentro de los últimos 15. Es decir, que hay una cotización global de 15 años y luego de esos 15 una específica que son que 2 de ellos tienen que estar dentro de tus últimos 15 antes de jubilar. Ahora, sí, bien. Una preguntita, con respecto a lo último que nos has comentado, Eduardo, de un calendario en este año 2013 con un final terrorífico, el tema de todo ese calendario en el cual está el Pacto de Toledo con toda la presencia política, sindical y creo que empresarial, Política. ¿no? ¿Qué factor de relevancia tienen las decisiones que se puedan adoptar en el Pacto de Toledo? ¿Es una obligación que condiciona al gobierno a que luego lo aprueben o simplemente es una recomendación y el Pacto de Toledo está como pues, el grupo de los sabios que toman la decisión y vaya usted luego a llevarla a la práctica o no? Bueno, primero es una representación estrictamente política. Los sindicatos participan, por eso he dicho antes que era un gran pacto político y social. El pacto político se produce en el 95 con el acuerdo del Pacto de Toledo, que en principio apoyaron todos los grupos parlamentarios, aunque luego Izquierda Unida se descolgó a última hora. Y los pactos sociales se derivan de, siguiendo las directrices políticas que marca el Pacto de Toledo, hacer los acuerdos que se han producido desde el 96 hasta el 2011, los 4 o 5 acuerdos. Si las recomendaciones del Pacto de Toledo son recomendaciones prácticamente unánimes, tiene una influencia absoluta en el Parlamento. Si las recomendaciones del Pacto de Toledo han salido pues, de mayorías exiguas, en el Parlamento terminan teniendo las discusiones parlamentarias que se derivan de cualquier trámite legal. Suelen tener incidencia en los debates parlamentarios los acuerdos sociales que alcanzamos los sindicatos con los gobiernos en distintas etapas. Sí, influencia, mucha o poca, depende, muchas veces nos cambian muchas cosas y otras no nos cambian ninguna. Por ejemplo, en el tema de las pensiones siempre cambian algo, porque los grupos políticos dicen yo te apoyo pero me tienes que meter esto, yo te apoyo, y hay veces que consiguen meter cosas que son contradictorias con los principios de contributividad y con otras, ¿no? El Pacto de Toledo iba a discutir una propuesta que siempre queda pendiente, que yo creo que es muy necesaria en el país, y que la comento
mira, al hilo que se me ha olvidado antes de la intervención, de que también lo plantean los expertos de UNESPA, ¿no? Y es reconsiderar de las prestaciones que está en este momento dándose en la protección social, seguridad social más prestaciones no contributivas, el concepto de contributiva y no contributiva para ver si todas las que están en las contributivas deben mantenerse o una parte pasan a no contributivas. Y entre ellas ponen el ejemplo de la viudedad. Y nosotros eso no hemos compartido. Nosotros sí hemos que la viudedad salga de la contributividad. Nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente. Es necesario dar una vuelta profunda al tema de la viudedad. Somos partidarios de que el tema de la viudedad, a partir de una edad, habíamos puesto una fecha de nacimiento en su día, a partir de los que nacieron en 1967, por ejemplo, tuviera el concepto de una renta de sustitución, de tal manera que viudos o viudas que tuvieran derecho a la prestación de viudedad, si tienen otras rentas, las que se determinen, no tuvieran derecho a la viudedad. No para ahorrar dinero, sino que para que eso que no se gasta en esta gente redunde en la cantidad de pensiones de viudedad tan bajas que existen en este momento en el sistema. Por ejemplo, garantizando desde el principio un 70% de la base reguladora y para reconocer un 70% de una base reguladora y hasta la contributividad por medio. Esa es, en nuestra opinión, el tema, insisto, de la pensión de viudedad, ¿no? Ese compromiso que en el Pacto de Toledo surgió como debate, pero no se terminó de cerrar, venía más derivado de un acuerdo previo en el ámbito del diálogo social. Y luego, pues se ha quedado ahí. Yo creo que es una cosa que hay que darle muchas vueltas porque no es lo mismo ser la vida de un trabajador que tiene un salario de 1.200 euros que ser la vida de Botín, para poner un ejemplo exagerado, ¿no? Porque alguno no necesitará para nada la pensión de viudedad y otros precisarán la pensión de viudedad. Una persona que esté trabajando, que gane 2.000 euros, que tenga un piso aquí y otro en Benidorm, y que además pueda cobrar una pensión de viudedad, solo pasa en este país. Antes pasaba en Italia, pero hace 5 o 6 años se hizo una reforma profunda del tema de la viudedad. Insisto, no para que la viudedad cueste menos, sino para que las que no tengan otras rentas tengan una digna pensión que le permita una vida digna. Valga la redundancia. No sé si te contestaba a lo que me decías, porque el Pacto de Toledo tiene la incidencia que sí tiene, claro. No, Eduardo, simplemente era para saber si lo que decide el Pacto de Toledo luego el Parlamento lo lleva adelante. Sí, te decía que lo de la viudedad, como no se ha decidido en el Pacto de Toledo, sino en el acuerdo social, pues no ha tenido la misma trascendencia que se hubiera decidido en el Pacto de Toledo, que seguramente si hubiera habido un consenso de esto en el Pacto de Toledo hubiera salido. En este momento, cuando se rompe el principio básico del Pacto de Toledo de no utilizar nunca las pensiones como un arma arrojadiza en los debates políticos y electorales, eso se rompió, pues lógicamente los consensos se hacen en una situación de cierta complicidad, de cierta severidad política. Ahora estamos absolutamente lejos de eso, ¿no? Ahora mismo lo bueno que tiene el gobierno para sí mismo es que sus principios ideológicos están sustentados por los que deciden los mercados y echando la culpa a los mercados hacen lo que ideológicamente ellos mismos quieren hacer. Ellos están muy contentos. Quizás se quedan escasos porque Esperanza ya dijo ayer que había que privatizar todo. Ya que la Thatcher moderna ya ha dado su visión de lo que debe de ser el ejercicio del derecho de ciudadanía, es decir, que no existe ningún servicio público y por lo tanto, si no tienes dinero no puedes acceder a ningún servicio. ¿Alguna cuestión más? Sí, por favor. Sí. Yo quería, por no irme a la cama de mal humor, porque he visto que podemos acabar dando golpes en la cabeza, en el pecho, yo creo que esto estamos jodidos, y efectivamente lo estamos. Yo quiero tomar como referencia un comentario que he hecho al principio de la intervención, y es que lo que tenemos, bien sea pensiones, salarios, jornada, condiciones de seguridad y higiene, todo lo que tenemos no nos lo ha regalado, lo hemos ido consiguiendo. Que nadie piense que la situación actual, claro que es jodida, pero hace 40 años también era jodida. Yo por poner un dato, que no sé si lo conocéis, imagino que algunos sí, hace 40 años nos teníamos que reunir en la iglesia de capuchinos de Amuti.
Y en otros sitios, ¿eh? Eso quiere decir que, vamos, la situación era caótica. Para cualquier movimiento que hacías, estabas en riesgo evidente de que te agarraran el cuello, ¿no? Y se han ido consiguiendo cosas. Yo ya casi ni me acuerdo cómo se ha ido consiguiendo, pero efectivamente se ha ido consiguiendo, ¿no? Yo me acuerdo del sábado de inglés. Yo trabajaba en Diez en la rentería. Y cuando conseguimos no trabajar el sábado a la tarde, que era la hostia. No se trabajaba el sábado a la tarde. Y así poco a poco, ¿no? Entonces, todo cambia, la situación actual no es la de antes, ya lo sé, pero antes no hablábamos de la prima de riesgo. Pero había otras situaciones, o sea, el tema de la derecha, la izquierda. Nadie piense que ahora son peores los de la derecha o los empresarios, siempre ha sido jodido. A mí me gustaría salir de aquí un poco con la idea de ese lema que se está viendo ahora en las manifestaciones en Madrid o aquí también, ¿no? Sí se puede y tal, no sé si se puede o no se puede, pero yo al menos me gustaría salir de aquí un poquito con esa idea de decir, joder, pues yo creo que sí se puede hacer algo, no sé qué hay que hacer, ¿no? El hecho de que aquí no haya personas jóvenes, lo mismo que en las manifestaciones o en los sindicatos o en los partidos, pues igual tenemos que volver a la labor militante que hacíamos hace 30, 40 años, ¿no? En nuestro entorno, en el barrio, en el de vecinos, en la fábrica, en la oficina, en la comunidad de vecinos. O sea, cada uno, en la medida en que pueda, pues manifestar su punto de vista, mantener, yo creo que tenemos que volver a tener un poquito de chispa, ¿no? Me pasa a mí el primero, ¿eh? Pero así nos podemos revolucionar un poco, no estar permanentemente, joder, qué jodidos estamos, claro que lo estás, pero con eso no hacemos nada. Y habría que ver qué podemos hacer, no sé, venga ahí, ser más militante en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué no viene más gente aquí? ¿Por qué no viene más gente? Porque llueve. Hace un día de perros, me ha costado no salir de casa. No, sí, es simplemente igual es simplemente tendría que haber yo solo al salir. No. Soltarla aquí. No, yo creo que precisamente las reuniones colectivas son para que se suelten como elemento de debate. A título de broma te diré que de donde siempre se habla de la prima de riesgo es en mi pueblo, que es Deva, porque Riesgo el portero es de Deva, entonces tiene una prima en Deva y se habla muy a menudo. Entonces no nos causa ningún problema hablar de la prima de riesgo. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente el sí se puede, hay que gritarlo como convencidos de que se puede. Y es verdad que ha habido algún movimiento en el que se ha depositado mucha confianza, pero que luego al final siempre terminan pues ejerciendo proselitismos externos que terminan por desvanecer cosas que son esperanzadoras. Me refiero al 15M, el 25S, a cosas de esas características, ¿no? Nosotros hemos entendido que el sindicalismo ha jugado un papel de ser prácticamente el último muro de retención de la gran ola que venía de la derecha y de las políticas neoliberales. Por eso ha habido un ataque tan agresivo al conjunto de los sindicatos, y sigue habiendo. Pero hemos entendido que no lo podemos hacer solos, y por eso hemos generado la cumbre social en Madrid, para que elementos de la ciudadanía que están en organizaciones no gubernamentales, sociales, políticas, sindicales, conjuntamente y de manera casi permanente podamos estar, por lo menos, haciendo que se nos oiga, ¿no? Yo aquí he dicho, en el ámbito en que estoy, lo que creo que son, decía de verdades y mentiras, pues yo he tratado de trasladar lo que creo que es nuestra verdad, por lo menos, ¿no? Para que se discuta por si es una verdad, o si es una verdad confusa, que lo puede ser, ¿no? Pero, Juan Cruz, convendrás conmigo, porque hemos compartido vida de militante sindical en distintas organizaciones, tú y yo, que lo de hoy no es aquello, ni siquiera en las relaciones sindicales. Cuando una parte de la reflexión sindical es cómo confronto con mi adversario sindical, en lugar de cómo hago unidad en lo posible, pues el pesimismo cunde. Yo he terminado, y te lo digo francamente, mi última etapa de acción sindical, pues con cierto desazón. No porque en mi casa no funcionara, que funcionaban yo creo que bastante bien, sino porque las relaciones sindicales
ya no como en el CES, sino aquí internamente, están supeditadas a muchos intereses distintos a los propios intereses exclusivos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque no partimos de un principio que no es menor, que es reconocer que cada organización es distinta, es legítimamente distinta, y tiene, por lo tanto, un concepto de modelo de país también distinto y legítimamente distinto. Y que para cualquier unidad de acción es necesario respetar los proyectos estratégicos de cada cual. Y eso no exime de que haya puntos de encuentro para defender estrictamente los derechos y los intereses de los trabajadores y trabajadoras, nada más y nada menos que los derechos y los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. De eso estamos hablando, ¿no? Y tú sabes que en nuestra etapa eso era mucho más fácil que ahora, que eso existía y ahora no existe, en nuestra etapa inicial, ¿no? Y esas cosas a mí me crean desazón. Igual, también después cuando transmito, en lugar de transmitir algún optimismo más allá de los chistes malos, pues me cuesta un poco más que antes. Porque tú sabes que yo he sido optimista por naturaleza, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo, hay que decir, sí se puede, creérnoslo, pero también, porque no somos lo que decimos, somos lo que hacemos, hacer para que eso sea posible. Mientras me encuentre gente que sea capaz de hacer lo que dice, de hacer y decir lo que piensa, pero también de pensar lo que dice y lo que hace, seguro que así caminamos juntos, y no es imposible. Y yo creo también que lo que tenemos que hacer, nuestra labor también es ahora, cuando salgamos de aquí, por lo menos transmitir a la gente que nuestra verdad es la que vale y la que tenemos que trasladar a todo el mundo, ¿no? Que poco a poco igual vamos mejorando, por lo menos a nuestro entorno, si cada uno lo hacemos, pues al final conseguiremos algo. Sí, seguro. ¿Alguna cuestión más por ahí? Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros y a En vosotros. primer lugar a Eduardo por estar, a vosotros por asistir. Gracias.